Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Amén. Se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque estás aquí con nosotros y tu Espíritu Santo va a hacer algo con cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo cancelo toda distracción, cancelo todo espíritu que esté tratando de desenfocarnos y de robarnos la bendición. Yo declaro que hoy nuestros ojos están puestos en ti, nuestros oídos están atentos para escuchar tu palabra, para que tu palabra sea la que nos transforme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, también oramos por los enfermos, los hermanos que no pudieron llegar, nuestro hermano Ángel. Declaramos un toque de sanidad sobre el cuerpo de él. Creemos, Señor, en la sanidad divina que tú solo puedes proveer. Haz la obra, Dios mío, en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Pueden sentarse? Comenzamos el nuevo tema de año, reenfocar. Y es por eso que la semana pasada estuvimos hablando de reenfocar en nuestras metas como cristianos, basado en lo que dijo Pablo de Filipenses 3:14, que decía: prosigo a la meta. Ahora, es por eso que en el día de hoy utilizamos el mismo tema, pero decimos no tan solo reenfocar, sino que reenfocar en nuestro altar. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidades, prioridades y cosas que tenemos que hacer para poder ver, para poder experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. De la manera que Él quiere que nosotros la experimentemos. Porque a veces ignoramos ciertas cosas y eso lo que hace es atrasarnos del propósito y del plan de Dios. Si queremos avanzar, si queremos ver avance, tenemos que reenfocar en estas cosas que Dios espera de nosotros. Por eso comenzamos el año predicando bajo el tema reenfocar y tocamos varios puntos importantes que ameritaban o que ameritan todavía nuestra atención para este año 2020. Muchas veces las situaciones que enfrentamos, hermanos, escuchen bien, los afanes de la vida y las preocupaciones hacen que perdamos el enfoque. ¿De qué? De las cosas que son importantes para nosotros como creyentes. Por eso tenemos que estar atentos, ojos. De que me gusta hacer mucho énfasis en algunas palabras, porque creo que para mi persona creo que ameritan atención. Entonces tenemos que entender como cristianos hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Por eso me voy a escuchar a veces repitiendo algunas palabras. Los afanes de la vida, las preocupaciones que tenemos como padres, como madres, como hermanos, como hijos, como tíos, como trabajadores, hacen que perdamos el enfoque en nuestra vida, hacen que perdamos el enfoque que Dios nos ha dado como ministros, ¿amén? Como administradores, como embajadores del reino. Estas cosas son reales, los problemas, las situaciones que enfrentamos son reales, pero algo le tengo y le doy por certeza: la felicidad es una emoción, es como la tristeza y la alegría, es una emoción. Entonces, nuestras emociones se alimentan de lo que nosotros vemos. Ahora, lo que tenemos que entender es que como personas nacidas de nuevo, creyentes que somos, administradores, embajadores, hijos del rey, también personas con propósito, nosotros no dependemos de lo que vemos. Porque si dependemos de lo que vemos, vamos a estar felices un día, tristes otro, frustrados otro. Por eso nosotros dependemos del Señor primeramente y del gozo que Él ha depositado en nosotros. Amén, aleluya. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Fíjense que nuestras emociones se alimentan de lo que ven. Si veo algo difícil, me voy a atribular. Si veo el cheque que me llega semanalmente, me pongo contento. Pero cuando veo los biles que tengo que pagar, me pongo triste.
Pero el gozo del Señor va a estar con nosotros sin importar lo que nosotros estemos viendo. Por eso tenemos que recordarnos que el Señor ha depositado algo en nosotros cuando creímos en Él. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Por eso cada creyente puede experimentar el gozo. Lo que pasa es, como estaba hablando ahorita, los afanes de la vida tratan de nublar nuestra vista del Señor y del trabajo que Él ha hecho en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso tenemos que reenfocar. ¿Reenfocar en qué? En nuestra atención o nuestra vista en lo eterno, en las cosas del Señor que perduran. Por eso tenemos que entender que si queremos tener avance en el reino de Dios, avance en las cosas del Señor y crecimiento constante, porque pueden entender, y yo sé que cada uno de nosotros podemos, si examinamos nuestras vidas como creyentes, los años que le servimos al Señor, en los meses, en los días, en las semanas que le servimos al Señor, vamos a ver temporadas de crecimiento, temporadas de estancamiento, temporadas de avance y temporadas de retraso. Pero lo que tenemos que entender es que todas estas cosas, Dios ha dado el crecimiento. Amén. Pero nosotros somos los que determinamos en qué etapa de nuestra vida nos vamos, cuando nos vamos a encontrar o lo que vamos a hacer para avanzar. Nosotros determinamos si avanzamos, si nos quedamos, si nos atrasamos. No es Dios. No es tu hermano que te está haciendo la guerra, no es la situación. No, la situación hace que pierdas el enfoque y eventualmente es nuestra culpa de parar de hacer lo que estamos supuestos a hacer. Ahora, reenfocar en lo eterno. Dios nos ha llamado al avance. Dios quiere que avancemos diariamente, que avancemos anualmente, que nosotros sigamos escalando peldaños, que sigamos avanzando en su reino. Dios no nos llamó para quedarnos estancados, para quedarnos... No, Dios nos llamó para que andemos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que sigamos viendo su gloria todos los días de nuestras vidas. No que nos quedemos estancados en los procesos, no que nos quedemos estancados pensando en los afanes de la vida. Dios nos llamó a más que eso. Para eso nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso comenzamos el año hablando de nuestras prioridades como creyentes. Y reiteramos la importancia de reenfocar nuestros ojos, nuestra visión en la meta que tenemos como creyentes. Y hoy utilizamos como verso clave Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Pero también pueden ver el capítulo 16, capítulo 17. Para poder entender la historia de la que estamos tratando. Yo voy a por encima pasar los detalles, pero pueden hojearla según vamos predicando, porque queremos hoy enfocarnos, ¿verdad?, en el altar, reenfocar en nuestro altar. Y como primer punto queremos tocar es que debemos caminar en obediencia. Si vemos el primer verso de ese capítulo 18, en esta historia podemos ver, ¿verdad?, que está el profeta Elías, un profeta de fuego, un profeta que fue utilizado poderosamente por el Señor. Su nombre significa Jehová es Dios. Y cabe resaltar que en estos tiempos había una gran sequía. El rey Acab, uno de los reyes más malos que tuvo el pueblo de Israel, había llevado a la nación de Israel al pecado, a la adoración de dioses paganos, de Baal y Acera. Y tenemos que recordar que esos que adoraban a Baal creían que él era el Dios que traía las lluvias y que traía las cosechas abundantes. O sea que cuando ocurre esta sequía, ocurre por una razón. Dios estaba tratando de dejarle al pueblo saber que Él era Dios y no otros dioses que eran dioses, porque ellos pensaban que las cosechas abundantes era porque sus dioses la habían proveído. No, pero Dios estaba tratando de hacer algo directamente con su pueblo porque había caído en idolatría.
y quería llamarle la atención. Por eso ocurre esta sequía de más o menos un espacio de 3 años y medio. Ahora, el cielo fue cerrado por ese tiempo que acabo de decir, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Esto lo vemos en este libro y también lo vemos en Lucas capítulo 4, 24 y 25. Y era la manera de Dios llamar al pueblo al arrepentimiento. Era la manera que Dios podía demostrar que Él tenía control completo de todo lo que estaba sucediendo y aún de la naturaleza. ¿Se acuerdan cómo Jesús, cuando estaba con los discípulos en la barca, pudo calmar la naturaleza? Dios en este entonces estaba tratando de demostrar que Él era el Dios eterno, que era el único y verdadero, que era el único que controlaba la naturaleza, que controlaba todo. Aleluya. Y el profeta se encuentra en esta situación. Dios le habla a él y le dice: preséntate ante Acab. Le da esa palabra y el rey Acab eventualmente se encuentra con él. Pero me encanta que Dios le dice a Elías: preséntate ahí. Y no es hasta que él se presenta, esta es la palabra que le da, que Dios va a quitar la sequía que hay. Entonces se le da una palabra a Elías, se tiene que presentar ante Acab para que se acabe la sequía. Y si usted va al capítulo 18, al final, va a ver que se cumple esa palabra. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que pasó alrededor del verso 27, 28, 29 y 30. Un poquito quizás antes de eso, donde el mismo Elías reta a los profetas de Baal. Ok. Se le fue dada una palabra. Elías tuvo que caminar en obediencia ante la palabra que Dios le había dado. Tenía que presentarse ante uno de los reyes más malos que hubo reinado sobre Israel para que se culminara la sequía. Era lo que tenía que hacer. Acá era tan malo que hasta Abdías había dicho: si el rey se entera que yo estoy hablando contigo, porque Abdías estaba hablando con Elías, esa fue la manera en que pudo mandarle mensaje de que estaba en el área. Y Abdías estaba tan preocupado porque sabía cómo era el rey Acab. Pero Dios, de la misma manera que le exigió a Elías, después de darle la palabra, que caminara en obediencia, Dios también exige que nosotros andemos en obediencia. Amén. Debemos caminar en obediencia. Si Dios nos da una palabra, ¿a cuánto le encanta recibir palabra de parte de Dios? ¿Cuánto le encanta cuando Dios le habla sobre su vida? Cuando Dios rompe el silencio sobre su vida. Pero hay momentos donde Dios te va a dar una palabra, pero va a exigir obediencia de tu parte. Así que a veces nosotros como humanos nos gusta recibir, pero cuando Dios demanda obediencia, como que nos hacemos oídos un poco sordos. Pero Dios, de la misma manera que le exige a Elías que vaya en obediencia, se presenta ante acá, nos da una palabra a nosotros en nuestras vidas y exige obediencia también. Él nos ha mostrado el camino que nosotros debemos andar, nos ha dicho lo que demanda, de la manera en que debemos andar y lo que espera de nosotros. Él nos ha dado exigencias, nos ha dado un propósito en nuestra vida y nos ha dado metas también. Estuvimos hablando la semana pasada, como mencioné ahorita, de las metas. Nuestra meta principal es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y lo vimos como Pablo lo hablaba. Y Pablo lo hacía su prioridad, urgencia. Y yo le hice una pregunta a la congregación completa la semana pasada y la hago nuevamente en el día de hoy. ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde está su vista? ¿Dónde están sus ojos puestos? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Aleluya. Y Dios demanda obediencia en nuestras vidas. Que nos enfoquemos en lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos como cristianos. En la meta que ya Dios ha trazado en nuestras vidas. Hay un modelo que tenemos que seguir. Su nombre es Cristo. Aleluya. ¿Dónde está nuestro enfoque en este 2020? Ahora,
Dios nos muestra el camino, tenemos que andar en obediencia. Y si no andamos en obediencia a Dios, en lo que Él ha estipulado, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha hablado, va a pasar algo. Vamos a ser personas insatisfechas. Todo lo que hagamos en la vida, nada va a hacer sentido. Las cosas materiales llegan a llenarnos a nosotros temporalmente. Pero la razón por la cual muchas personas no pueden llegar a ser personas gozosas es porque andan en desobediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia y tememos al Señor, no de miedo de que el Señor es alguien fuerte, que no, en reverencia al Señor, podemos decir que andamos en obediencia porque hacemos su voluntad y estamos constantemente tratando de hacer lo que la voluntad de Dios, lo que Él nos ha dicho. Y si no hacemos eso, nunca vamos a poder encontrar felicidad. Esta insatisfacción es la falta de paz, va a traer intranquilidad en nuestras vidas y terminará siendo una sequía para nosotros, espiritualmente hablando, si no andamos en obediencia al Señor. ¿Se acuerdan de la sequía que había en este periodo de tiempo que estamos hablando? El pueblo estaba alejado del Señor. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del Señor. Y déjeme decirle, alejarse del Señor no es dejar de ir a la iglesia. Porque yo mismo he experimentado tiempo que el Espíritu Santo me tiene que traer el convencimiento de que en algo estoy fallando. Entonces, la desobediencia no se trata de simplemente irte para el mundo, dejar de ir para la iglesia. No, podemos estar caminando en desobediencia aún en la iglesia. Podemos apartarnos de lo que el Señor está exigiendo aún viniendo a la iglesia. Tenemos que abrir nuestros ojos y tener mucho cuidado, porque Él nos ha dado las exigencias y nos ha dado el propósito, lo que tenemos que hacer. Por eso, el Espíritu Santo siempre nos deja saber cuándo estamos fallando y en qué estamos fallando. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Por eso, este punto le hago énfasis nuevamente: caminemos en obediencia. Dios quiere que veamos en esas áreas que Él quiere reforzar en nuestras vidas, pero tenemos que dejar que Él nos ministre y nos muestre para nosotros poder arreglar lo que tenemos que arreglar. Ahora, la palabra éxito, muchas personas te la van a decir y te lo van a mostrar como si fuera algo que tú pudieras hacer personalmente para alcanzar. Pero yo tengo una manera diferente de ver el éxito. Lo veo como obediencia. Porque el éxito para mí no se trata de habilidad humana, lo que yo pueda hacer, sino se trata de obediencia al Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, caminamos en obediencia, podemos decir que esa obediencia nos lleva al éxito. Y es, ¿verdad?, la suma de pasos pequeños repetidamente. Usted a veces dirá, o se habrá convertido recientemente y dirá, las cosas se hacen difíciles. Usted podrá estar 5 años sirviendo al Señor y dirá, se me puede hacer un poco difícil hacer lo que el Señor me está exigiendo. Pero se trata de dar pasos pequeños, día a día, repetidamente, en obediencia, para poder alcanzar el éxito. Dios quiere que nosotros seamos personas exitosas. Dios quiere que nosotros vayamos avanzando en su propósito. Dios no nos llamó para que nos quedáramos estancados. Dios quiere lo mejor de nosotros. Por eso dice la palabra, para que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Gloria al Señor. Por eso el éxito se basa en obediencia a Dios, no en habilidad humana. Tenemos que tener eso claro. Ahora, el próximo punto que quiero tocar es arreglar el altar. A sugerencia de Elías, Acab reúne todo el pueblo. Elías desafió a los profetas en el monte Carmelo. Acordaron hacer 2 sacrificios. Y el Dios, según Elías, el Dios que respondiera con fuego para quemar el sacrificio, ese era el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron a invocar su Dios. Ellos comenzaron a hacer sus ritos.
Ellos comenzaron a lacerarse como era costumbre, hasta chorrear la sangre. Los profetas de Baal estaban muy enfocados en lo que estaban haciendo. Pero note que el profeta Elías en ningún momento metió su mano para arreglar ni organizar nada del altar de los profetas de Baal. Déjeme decirle, esto es una enseñanza para nosotros como creyentes. Porque a veces estamos más enfocados en las personas que nos rodean, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, que no nos enfocamos en nuestras cosas. Estamos tan enfocados en los demás que nos olvidamos de nosotros mismos. Ahora, pasó el mediodía, no descendió fuego de estos profetas ni del cielo. Entonces el profeta Elías hace un llamado a que el pueblo se acercara a él. Lo primero que hace Elías, ¿sabe qué? Arreglar el altar de Jehová. Lo primero que hace es arreglar el altar. Y mire cómo toma 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, y edificó un altar con ellas. Luego hizo una zanja alrededor del altar y preparó leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ve cómo él va organizando las cosas. Le estoy diciendo que algo vamos a aprender de esto en nuestras vidas. Luego mandó a que llenaran 4 cántaros de aguas. Y usted dirá, pero había sequía. ¿Dónde salió el agua? Tranquilo, que habían riachuelos, arroyos, perdón, en esa área. De hecho, hay uno que se llama Sison, que lo van a ver en esa historia luego. Había sequía, pero habían arroyos. Ahora, mandó a buscar 4 cántaros de agua y dieron 3 viajes. O sea, 12 cántaros completos, 12 piedras, 12 cántaros. Había agua suficiente, la pusieron sobre el sacrificio. Sí, pusieron el agua sobre el sacrificio y se llenó toda la zanja. ¿Qué cosa, no? Cuando vemos a Elías arreglando el altar que tenía a Jehová, nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que arreglar también nuestro altar. Y usted dirá, ¿qué altar? Sí, nuestra vida. Amén. Tenemos que velar nuestras prioridades que tenemos en nuestra vida y organizar nuestras vidas, porque nuestras vidas son un altar al Señor. Nuestros corazones son altar al Señor. Y cuando andamos en desobediencia, andamos en desorden. Por eso tenemos que organizar nuestras vidas. Cuando digo organizar nuestros altares, me refiero a organizar nuestras vidas, arreglar nuestras vidas con el Señor. Ver el enfoque que tenemos en nuestras vidas, en qué nos estamos enfocando diariamente, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo diariamente. Es necesario ver cómo lo que estamos haciendo en la iglesia, lo que estamos haciendo como embajadores del reino, estoy haciendo lo que Dios demanda de mí, le estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Tenemos que ver cómo arreglamos el altar, cómo arreglamos nuestras vidas. Por eso vemos que Elías no tardó tiempo en arreglar el altar. ¿Y qué creen? Si nuestras vidas están en orden, nuestras prioridades están en orden, vamos también a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso tenemos que organizar, como dije, nuestras vidas. Ahora, lo próximo que quiero decirles, confía en Dios. Cuando llegó la hora de hacer el sacrificio, el profeta oró a Dios confiando que Dios iba a hacer lo que él de antemano creía por fe que Dios iba a hacer, que era descender el fuego. Entonces, cuando él oró, él ora con fe, sabiendo que Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Entendía que Dios estaba tratando de hacer algo con su pueblo. Por eso le estoy diciendo, confía en el Señor. No importa en qué etapa de tu vida tú te encuentras, confía en el Señor. Camina en obediencia y confía en Dios. Cuando Elías oró con confianza, con fe, como dijo ahorita, descendió fuego de Jehová. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua, dice la palabra, que estaba en la zanja. 12 cántaros de agua. Y todo fue consumido.
El pueblo que hizo se postró delante de Jehová y reconoció que Jehová es Dios, el único Dios verdadero, el eterno, el gran yo soy. Cuando tenemos conciencia de que Dios vive en nosotros, escuche bien, tenemos la confianza para acercarnos a Él. Es por medio de Cristo, sí, que nos acercamos a Dios. Por medio del ministerio sacerdotal de Cristo, dice Hebreo, que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Gloria a Cristo por esto. Y cuando nos acercamos a su presencia, tenemos la confianza para estar con Él y recibir perdón de nuestros pecados, recibir restauración que solo el Señor puede dar. Por eso le digo a alguien el día de hoy, confía en Dios. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, organizamos nuestras vidas y le damos a Dios el primado. Repito, le damos a Dios el primado. Que el enfoque tuyo en este año sea darle a Dios el primado. Amén. Arreglar nuestras vidas y darle a Dios el primado que se merece. Porque cuando confiamos en su soberanía, no solamente podemos ver mejoras en nuestra relación, en nuestra vida de oración, pero podemos mantener un enfoque en nuestras prioridades como creyentes. Vamos a estar seguros de que el fuego de su presencia permanecerá en nuestras vidas. Arderá en nuestras vidas. ¿Cuánto quiere que el fuego de Dios arda en su vida? Yo quiero que el fuego de Dios arda constantemente en mi vida, pero yo tengo que arreglar mi vida, organizar mi vida. Ver diariamente cómo estoy empleando mi tiempo, ver diariamente cómo estoy haciendo las cosas. Y tratar de caminar en obediencia. Pero ¿sabes qué? El fuego de Dios se mantiene en tu vida. Pero es nuestro trabajo de mantener esa llama encendida. ¿Sabe que en el tabernáculo había un altar? Y esa llama que había en ese altar fue encendida por Dios. Pero el sacerdote tenía que mantenerla encendida. Todas las mañanas tenía que el sacerdote ir y poner leña en el altar para que hubiera continuo fuego. Por eso era responsabilidad del sacerdote mantener encendida esa llama. ¿Por qué? Porque eso representaba la presencia de Dios en el sistema sacrificial en el pueblo de Dios. Por esto yo le digo a Moisés, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se apagará. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Porque representaba la presencia del Dios eterno en medio de su pueblo. Por eso di conmigo, no se apagará. Di conmigo, no se apagará. Di conmigo, no se apagará. No, esa llama no se apagará. ¿Sabe que ese fuego está presente en el día de hoy en nuestras vidas? Por cuanto creímos en el Señor, Dios depositó su valiosa presencia en nosotros. Se llama el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de fuego, pero está en nosotros mantener esa llama encendida todos los días de nuestra vida. No tan solo camino en obediencia, organizo mi vida, pero ahora mantengo esa llama encendida de Dios. Aleluya. Quiero concluir con esto. Vamos a estar puestos de pies. Esa llama se mantiene encendida solamente con una constante búsqueda de las cosas del reino.
una constante búsqueda en lo eterno, una constante búsqueda del Señor, en entrega al Señor. Cuando nos ponemos en sus manos como instrumento también, para que nos utilice. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Santo, santo, santo eres, Jesús. Tómese un momento de meditación con el Señor. Sí, meditar con el Señor, meditar sobre el Señor no es nada malo. Medita en la palabra del Señor. Dios está tratando de hablar a nuestras vidas. Dios está demandando más de nosotros. Yo mantengo la llama encendida. Yo mantengo la llama del Espíritu Santo, el depósito de Dios sobre mi vida lo mantengo encendido. Sí, este 2020 tengo que reenfocar. Hay cosas que tengo que hacer para el avance en mi vida. El depósito de la presencia de Dios. De gloria en gloria, de victoria en victoria, es lo que el Señor quiere para nosotros. Si queremos ver la gloria del Señor, comencemos a reenfocar nuestras vidas en las cosas eternas que Dios está demandando de nosotros. ¿Sabes que si Dios envió fuego y luego envió lluvia desde los cielos para Elías, qué más no hará por nosotros? Él también nos ayudará a completar o a realizar todo lo que nos ha mandado hacer. Las pruebas quizás no sean tan fuertes como las pasó Elías, pero ciertamente, como en los días de Elías, Dios nos dará los recursos para que nosotros podamos realizar lo que Él nos ha encomendado hacer. Simplemente mantén la llama encendida, mantén la llama encendida, mantén la llama encendida. Camina en obediencia. No se apagará. Todo entregaste por mí. La muerte venció, nos libertó.